¿Por qué vamos a avanzar este tema? Porque es muy importante para poder enfrentar una emergencia habitual, no solamente aquí en Santa Cruz, sino también en Brasil. Tenemos muchos de estos pacientes y entonces es importante que ustedes sepan cómo se debe manejar un paciente que ha sufrido un accidente ofídico. Se denomina animales venenosos o ponzoñosos aquellos que producen veneno y poseen la capacidad de inocularlo, ¿ya? Tales como son las serpientes, los escorpiones, las arañas. Emponzoñamiento es un cuadro clínico producido por el veneno de un animal ponzoñoso. Vamos a ver un poquito de terminología. La foseta loreal, también conocida como cavidad termorreceptora, es una profunda depresión que se encuentra lateral, ¿ya? Acá o a cada lado de la cabeza de las serpientes crotalianas y está situada entre el ojo y entre el orificio del hocico, ¿ya? Por debajo de la línea que corre entre los centros de cada uno y tiene como función percibir el calor. Es esta la cualidad por la cual las serpientes tienen la capacidad de identificar las presas, los animales, y por el calor que se irradia en los cuerpos. Entonces ellos pueden percibir como que huelen el calor, si mal dicho, ¿no? Esta apertura externa es un órgano termorreceptor. Alrededor de ella vamos a encontrar escamas lacunares y le da la característica a la serpiente y por eso es que muchas veces alguien me va a decir por ahí sufren accidentes o personas van a acudir a ustedes refiriendo accidente, de que estaban caminando por allí y de repente la serpiente les mordió, ¿ya? Pasaron por ahí la serpiente porque ellos perciben el calor y simplemente tienden a atacar a donde perciban que haya calor. Hay diferencias entre las serpientes que pueden contener veneno en sus glándulas eh, salivales y aquellas serpientes que no. Las serpientes que tienen veneno, que emiten veneno, se denominan víboras propiamente dicha, y las que no se denominan culebras. La diferencia entre estas es que la culebra, que no es venenosa, tiene la cabeza redondeada, no tiene esa foseta loreal, que es lo que les mencionaba yo, ese órgano termorreceptor. Tiene las pupilas redonditas, usted va a ver los ojos de esas serpientes, son así, las culebritas. Las escamas son lisas, no poseen dientes inoculadores, sus dientes generalmente son cortos, ¿ya? O son posteriores, sus dientes largos. Y la mordedura, lo más importante es que la mordida de estas culebras es redonda. Cuando ellos muerden, usted va a poder ver, se ve redondita la marca de los dientes. Sin embargo, a diferencia de ellas, las víboras, que sí son venenosas, tienen la y por lo tanto la mordedura también tiene ese aspecto triangular. Poseen esta foseta loreal que acabamos de mencionar. Las pupilas son elípticas, así larguitas como ojo de gato, escamas carenadas, y tienen dientes que son inoculadores del veneno y la mayoría están en la parte frontal de la mordedura. Y usted cuando evidencie o verifique o examine una mordedura, va a encontrar que la mordedura tiene aspecto triangular y que en la parte de adelante se dibujan los dos puntos de los dientes inoculadores que han inoculado el veneno, ¿ya? Esos dientecitos, esos dientecitos se ven marcados como dos puntitos y muchas veces a través de ahí podemos ver que escurre veneno o inflamación o líquidos o sangre puede salir de ahí. Entonces vemos esos dos puntitos bien marcados ahí adelante. Ahí vemos otras diferencias básicas entre la cabeza redondita de la culebra no venenosa y de la víbora triangular. Otra característica importante es que se denota bien el cuello. Aquí no se ve el cuello, pero aquí sí se nota el cuello porque la cabeza es como un triangulito. Bien marcado el cuello, las pupilas, el diente inoculador, el ojo. Y otra característica es la cola. Las serpientes o las culebras no venenosas, la cola se va haciendo fina de manera gradual, de a poquito, más delgada, más delgada, más delgada. Sin embargo, en las venenosas tiene un grosor parejo y al final ¡plum!, se hace así, abruptamente se hace fina. La punta de repente se hace delgadita, es otra característica. Usted no puede ver bien la cabeza o no la distingue, pero mira la cola y puede identificarla. Ya vemos los diferentes tipos de
serpiente. Por su cualidad, la cualidad del tema, vamos a hablar hoy día sobre las venenosas, desde luego, ¿no? Y vamos a ver que tienen diferente tipo de dentición. Según los tipos de dientes es que se clasifican estas serpientes, ¿ya? Tienen diferentes formas de inocular el, el veneno. Entonces, tenemos 4 tipos de dentición que son, dependiendo del modelo del diente, va desde lo más básico hasta lo más complejo que inocula el veneno. La más simple es la glifa. Esta dentición también es propia de culebras, boas, pitones que no son venenosas. Ya estamos hablando de dientes muy cortitos, no tienen sistema inoculador de veneno, por eso es que es de culebras que no son venenosas. Sus dientecitos tienden a ser cortos y empujan hacia atrás, ya para poder atrapar las presas, para poder someterlas por constricción. Los dientes son macizos, no presentan canales, están curvados para evitar que la presa se escape y cuando la muerdan pueda someterse a sus fuertes anillos de constrictores. Este es un esqueleto, ¿ya? Con su dentición de las culebritas. Entonces, ven, esas son las aglifas, son cortitos los dientes. El tamaño, miren, 1 centímetro y medio, puede ser pocos milímetros, hasta más de 1 centímetro en las que son pitones, las grandes pitones, ¿ya? La mordedura de una serpiente no venenosa nunca es agradable. Por muy pequeño que sea el animal, hay siempre riesgos de contraer otro tipo de infecciones. ¿Ya? Porque obviamente la boquita de la serpiente no es pues estéril, no es limpia. Entonces, si bien no es venenosa, pero puede llegar el caso de que además de la mordedura y el daño estructural que produzca por el desgarro y las lesiones musculares o tendinosas o neurológicas, nerviosas, pues infectan, pasa esto que solo infectan, ¿no? Bacterias, gérmenes y demás por la saliva de ese reptil. También hay la cualidad de que aquellas que son grandes, como las boas o las pitones, perdón, las boas o los pitones tienden a tener mucho daño producto de sus mordeduras. Vamos a tener desgarros, vamos a tener lesiones importantes de músculos, de arterias, de venas, de tendones. Y la persona puede llegar a necesitar desde unos cuantos puntitos hasta toda una reconstrucción del área afectada, ¿ya? A veces incluso los dientes quedan ahí atoraditos, ¿ya? Atrapados. Y entonces hablamos de un foco de infección, ¿no? Después tenemos la opistoglifa. La opistoglifa tiene, bueno, es una dentición propia de los colubridos, ¿ya? Pertenecientes a la subfamilia Boiginae. Esto es aquellas culebras dotadas de glándulas venenosas que están conectadas a colmillos inoculadores. Es un sistema muy primitivo de inoculación de veneno y tal vez es el menos preciso. ¿Ya? Los colmillos están situados aquí, en la parte posterior, media trasera de la boca. Están profundamente acanalados. El veneno, más que ser inyectado, se introduce en la víctima por capilaridad. ¿Ya? Se trata más de dientes largos y acanalados que de colmillos. Son dientes que tienen canales y por ahí escurre el veneno. ¿Ya? La opistoglifa. Aquí vemos otro modelo. Miren, este es el diente, tiene un canal, entonces escurre ahí. Eso es por capilaridad. Al efectuarse una mordedura de las serpientes opistoglifas, usualmente mastican a sus presas para asegurarse de que sus pequeños colmillos se claven y el veneno escurra por el canal de colmillo dentro de la piel de la víctima. Con respecto a la eficacia inoculadora de este animalito, ¿ya? Hay una especie como la Dipholidus tifus que ha pasado unos 15 segundos de contacto de los colmillos con la carne, basta para que la serpiente consiga inocular de manera correcta el veneno. Estas serpientes pueden abrir la boca hasta 170 grados, ¿ya? De la apertura, lo que le permite morder incluso superficies verticales. Está pasando por ahí, tal, le mordió la pierna, ¿no? Y la cabecita de la serpiente chiquitita. Bueno, tenemos la proteroglifa. Miren, es un poco diferente el diente, ¿ya? Tiene un canal, es un sistema más avanzado y eficaz a la hora de la inoculación del veneno. El diente se encuentra en la parte anterior, como de película, miren. Dichos colmillos presentan un canal interno, está cerrado este canal y pueden ser tanto rápidas como muy marcadas, con la serpiente masticando repetidamente para asegurarse que haya clavado los colmillos y que inocule el veneno. Los colmillos están situados en la parte frontal de la boca,
Pueden ser desde 11 milímetros los pequeños, ¿ya? Hasta más grandes, ¿no? 11 milímetros en una cobra real de 3,8 metros, una cobra de casi 4 metros, miren, 1 centímetro solamente, y tienen ya la capacidad de inocular ese veneno. Las víboras de la muerte también presentan una cierta movilidad, así como mayor longitud, estrechez y curvatura de los presentes en cobras, kraits y serpientes marinas. Tienen este tipo de dentición. Ahora este es el coco de todo el médico, la solenoglifa. La solenoglifa es el sistema más avanzado de inoculación, ¿ya? Los colmillos en estas serpientes son huecos. Funciona como una jeringa, ¿ya? Usted agarra la jeringa, mírenlo, la aguja de la jeringa, es hueco la aguja, tiene desde donde inyecta hasta la punta donde sale todo lo que está inyectando el émbolo, ¿no? La jeringuita. Entonces, esos colmillos funcionan así como una jeringa hipodérmicos. Es el más avanzado, decíamos, de todos los sistemas de inoculación. Son muy largos. El récord de longitud lo posee la víbora de Gabón Vitis rhinoceros, que tiene 5,5 centímetros de longitud. Usted agarre una regla y mire cuánto. 5,5 centímetros son 3 dedos de grosor. Es grande ese colmillito, ¿ya? Gozan de movilidad. Aquí están conectados a un músculo especial, en estos huesos maxilares, donde están fijados, y estos basculan hacia adelante, tan templando los colmillos, cuando va a realizar la mordedura, y luego los guardan los colmillos, otra vez se esconden, ¿ya? Durante todo el tiempo, y solamente salen, ¿ya? Cuando van a ser usados. La solenoglifa. Esta mordedura de esta serpiente son muy rápidas, ¿ya? El veneno es inoculado profundamente en los tejidos de manera similar a una inyección intramuscular profunda. La capacidad de elevar los colmillos en su boca, vean, aquí tienen unos músculos especiales que este tejido va a movilizar estos dientes, ¿ya? La capacidad de elevar los colmillos junto con la amplitud con la que se abren hasta unos 170 grados o más capacita a estos animales para poder morder superficies verticales. Ahí vemos la diferencia entre los colmillos. La glifa no tiene veneno, la opistoglifa escurre, la proteroglifa inyecta y también escurre poquito, pero la solenoglifa es mucho más largo, más grande, ya decíamos en la parte frontal, y funciona como una aguja hipodérmica, ¿no? Ahí podemos ver las características de los dientes nuevamente. Miren, son chiquititos, esta 1 centímetro, esta hasta 5 puede ser. Y sale. ¿Cuánto duran dientes de la serpiente? Bueno, para una serpiente venenosa, cuando pierde sus colmillos, significa que no va a poder cazar, ¿no? Y va a estar indefensa ante sus depredadores. Por otra parte, los colmillos pueden romperse al golpear el hueso de sus presas. Los colmillos en todas estas denticiones se mudan de manera periódica, teniendo un promedio, ¿ya?, de vida útil que oscila entre 6 a 10 semanas, pasados los cuales se rompe la unión del colmillo con el hueso maxilar, y el colmillo ya se rompe y puede quedar clavado en la carne de la presa, y la serpiente puede comerse la presa con el colmillo, incluso, y no le hace daño, ¿ya? Pasa a través del tracto digestivo del reptil y es expulsado con las heces sin que sufra ninguna lesión. Vamos a ver. Dentro de los animales ponzoñosos decíamos que estaban los ofidios o serpientes, y también tenemos las famosas arañas venenosas, los arácnidos, ¿ya? Las serpientes se clasifican en las que no son venenosas, como las culebras. También tenemos las boas, ¿ya? Son las dos familias, culebroides y boideos, culebras y boas. Y tenemos las que sí son venenosas. Tenemos esta familia, los elápidos, que se caracterizan por los micrurus, y los bípedos o víboras puritas, que son las botrops y las crotalus. Vamos a estudiar nosotros hoy día estas tres, ¿ya? Micrurus, botrops y crotalus. Y también tenemos los arácnidos, decíamos las arañas, ¿ya? Ahí vemos los diferentes tipos de arañas, la Trodectus, los toceles, y vamos a ver que tenemos los escorpiones, ahí la foneuple. Los escorpiones, que son los titius y los botriurus. Bueno, dentro de las arañas es difícil identificar específicamente cuáles. O sea, no vamos a estudiarlas el día de hoy porque las que más abundan en nuestro medio son estas de acá. Hay arañas venenosas, las hay, ¿ya? Y los escorpiones, vamos a hacer un pequeño pantallacito de los escorpiones para que ustedes sepan cuál es venenoso y cuál no. El escorpión que es venenoso, Titius trivitatus, es de color amarillo o marrón claro, ¿ya? Estas tonalidades puede tener.
Mientras que el que no es venenoso es de un color marrón más oscuro o negro. No todos los escorpiones son venenosos. Igual, chunzan, dice por ahí, sí, igual, lastiman, ¿no? Pero pueden producir incluso alergia, también una reacción alérgica, producto de lo que puedan inocular. Pero estos dos. Cuando usted tenga un paciente que haya sufrido picadura por escorpión, lo que hay que hacer es identificar la zona, delimitar el lugar donde se ha producido la lesión. Primero, si tenemos el animal para identificar si es venenoso o no. Como el dolor es muy, muy intenso por la picadura de escorpión, algunos emergenciólogos sugieren aplicar alrededor de la mordedura, digamos, esta es la picadura, ya, perdón, no mordedura, alrededor de aquí infiltrar un poco de anestesia local o hacer un bloqueo de la extremidad. Si es en el pie, por ejemplo, un bloqueo de tobillo, para que alivie un poco el dolor, porque es muy doloroso, ¿no? Poner antialérgicos, dexametasona, hidrocortisona, poner analgésicos, porque probablemente este paciente va a sufrir mucho dolor, y dar antitetánica, antibióticos en el caso de que hay la posibilidad de que esté infectado, ¿no? Que es lo más probable que va a infectarse. Mientras que las mordeduras de la serpiente, si no son venenosas, tienden a producir mucho daño. Decían, miren, por ejemplo, aquí hay el recorte de un periódico donde este niño se salvó de ser la cena de esta anaconda. Producen mucho daño. A veces se los comen a los niños, a los animalitos. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos una zona donde abundan estos animales. En Bolivia y países de nuestra región, las serpientes de importancia clínica son las botrops, las crotalus, la lachesis y los micrurus. Dentro de los botrops tenemos la yope, la yararaca, los crotalus, la cascabel chonono, que tal vez es la más fácil de identificar por el chonono. La chesis tenemos púa, púa, pucarara y surucucu, y dentro de las micrurus tenemos la coral, que también es fácil de identificar. Probablemente alguno de ustedes tiene experiencia identificando serpientes, ¿ya? Hoy vamos a ver las nociones muy básicas y cómo hacemos el manejo de un paciente según el tipo de mordedura. Vemos ahí el porcentaje de la distribución geográfica que tienen estos animalitos en nuestro país y en las zonas de Brasil que comparten el mismo clima. La Botrops corresponde a un 63% de toda la población de serpientes que son venenosas, Crotalus el 14%, la Chesis más, muy poco, 22%, y las no venenosas encontramos en el 22%. O sea que hay una más posibilidad de que usted encuentre serpiente venenosa a que encuentre no venenosa. El género Botrops causa el 97% de los accidentes ofídicos en nuestro país, por eso tiene que aprender usted bien cómo manejar. Porque estas serpientes tienen un temperamento agresivo, ¿ya? Tenemos 7 especies dentro de estas serpientes, la Neugedi, Alternatum, Amoditoides, tiene una amplia distribución, Jararaca, Jararacuzu, Muyeni y Cotiara. Está aquí solo en las misiones jesuíticas, allá por San Ignacio de Velasco, Santana, va a encontrar ahí. ¿Y cuál es la dentición de esta serpiente? Solenoglifia. ¿Ya? Esa, la más compleja, el sistema más avanzado de inoculación. Ahí vemos la distribución del género Botrops, miren, y bueno, desde luego los climas que comparten o zonas similares de los países cercanos como son Brasil, Argentina, Paraguay, ¿no? Ahí vamos a ver las más comunes en nuestro medio de este género Botrops. Tenemos la Botrops alternatus yarara grande o yarara de la cruz, que puede medir 1.6 metros, ¿ya? ¿Cómo la va a distinguir usted? En el dorso de la serpiente, estos dibujos que tiene aquí se parecen a unos riñones. Cuando usted agarra el riñón, quien sabe cocinar, ¿me entiende? Lo corta el riñón, así parece un riñón cortadito. O parecen esos teléfonos viejos, esos teléfonos antiguos, ¿no? Con auriculares esos antiguos. Parecen eso. Usted ve esto, es una Botrops yarara grande de la cruz. Tenemos estos otros, ¿ya? La famosa Botrops newbery o yarara chica, está aquí. Mucho menos que la anterior, 1,20 m puede llegar a medir, es muy, muy agresiva, esta es de las más agresivas que hay. Sus dibujos son irregulares, vean, no tiene una forma específica, pero parecen unos triangulitos que se unen por los vértices. Parecen unos triangulitos, ¿ya? Es difícil de dibujar como esta otra acá. Y después tenemos la Botrops amoditoides o yararañata. Esta mucho más chica todavía, hasta 60 centímetros, y tiene unas placas nasales que sobresalen acá,
Se la pueden ver. Y los dibujos son diseño tipo rombo. Parece un rombo. Ta, ta, ta. No tan como teléfono como este de aquí. Es un rombito, no está tan marcado. Vean, rombo, 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 rombo. Muchas veces le va a venir a los pacientes así, con una serpiente muerta en una bolsa o viva. Y esto fue lo que me mordió. O a pedazos se la traen. Usted tiene que saber identificar. Vean, esta serpiente, miren el dibujo. Lo que acabamos de ver ahorita. Los famosos diseños como riñones o teléfonos. Miren, aquí está. Les llega así, con sus redonditos, redonditos. Y viene con las mordeduras el paciente. ¿Y qué va a hacer usted, doctora? Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Aquí tenemos otra familia, la Crotalus. Perdón, familia Viperidae del género Crotalus. Aquí vamos a encontrar la serpiente de cascabel, la cascabel chononon, boichini y víboron. ¿Cómo usted reconoce estas? Miren, estas serpientes son triangulitos y el triangulito está bordeado o, claro, rebordeado por un borde puntillado. Punto, 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 punto. Aquí también. Triangulitos y alrededor de los triangulitos hay punto, 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 punto. Esa es la Crotalus. ¿Ya? Así no tenga chonono. A veces no es cascabel chonono. O ha perdido el chonono porque está cambiándolo. Usted ve estos triángulos con puntitos, puntitos, es una Crotalus. Miren la distribución. Similar. Otra vez Santa Cruz. Y el Beni cayendo con esa distribución. Tenemos la chesis, donde están la pucarara, cascabel púa, sicae, jarapa, surucucu, chuchupe. Estas son triangulitos, pero son triángulos irregulares. Miren, un triángulo que no está bien manchado. Y no tiene delimitación como el anterior. El anterior eran triangulitos con borde puntillado. Mientras que aquí es un triangulito que tiene una mancha en el medio, ¿ya? Y es un triángulo que sus bordes no son bien definidos, medio borroso, ¿ya? Las lachesis también son venenosas, chicos. Ahí está la distribución de las lachesis. El género Micrurus también. No está la coral, ¿ya? Bueno, y de las características de los venenos. Tiene mezcla de diversos componentes en concentraciones variables. Vamos a encontrar que el veneno tiene proteínas, otros polipéptidos, bradicininas, histaminas, serotonina, acetilcolina. Los componentes proteicos tienen acciones de tipo enzimáticas, ¿ya? ¿Por qué enzimáticas que van a destruir? Bueno, como tienen proteasa, fosfolipasa, hialuronidasa, fosfodesterasa, acetilcolinesterasa y nucleotidasa, todo lo que termina en asa es una enzima que destruye esta composición. Las proteasas son enzimas que van a destruir las proteínas, fosfolipasa que van a destruir los fosfolípidos, hialuronidasa que van a destruir el ácido hialurónico y así sucesivamente. Entonces, vean que es súper dañino, ¿no? En el accidente botrópico, la botrops, que decíamos que la yopio, pero jorbobo, yarara, jararaca, dormilona, ella ergon. Esta serpiente tiene una capacidad glandular diferente. La Botrops niwedi puede inocular de 30 a 100 miligramos de veneno seco y la Botrops atrox de 50 a 200 miligramos de veneno seco con una mordedura. ¿Cuál es el cuadro clínico de la Botrops? Va a producir un síndrome histotóxico hemorrágico, quiere decir que el paciente va a sangrar por todos lados. ¿Ya? Porque estas enzimas que tienen el veneno van a hacer una acción directa tisular, un daño tisular severo, van a liberar una gran cantidad de sustancias proinflamatorias que van a empeorar la lesión tisular y van a producir isquemia, ¿ya?, local, microtrombosis y edema. Y empeora el daño tisular, y esto es como un círculo vicioso que va empeorando. Este veneno va a actuar o va a deteriorar, va a dañar el factor 10, el factor X, ¿ya? Factor 10, la protrombina, el fibrinógeno, y va a haber un consumo de los factores de coagulación. Van a empezar a consumirse solos y como resultado vamos a tener un déficit de factores de coagulación y la sangre se va a volver incoagulable, ¿ya? Va a haber una incoagulabilidad sanguínea. ¿Cómo lo va a poder identificar usted? Hace un estudio de tiempo de coagulación y va a ser mayor a 30 minutos el tiempo de coagulación, ¿ya? ¿Por qué tenemos hemorraginas? Tenemos metaloproteinasas que van a actuar sobre la membrana basal del endotelio vascular y van a hacer que se aumente la permeabilidad capilar. Fuga líquido por todos lados. Hay pérdida de veneno celular, hay ruptura de la integridad de los vasos sanguíneos y por lo tanto hay hemorragia. El paciente sangra por todos lados.
¿Y cómo vamos a ver entonces un paciente con accidente botrópico por la Botox? ¿Ya? Por esa gran actividad inflamatoria y proteolítica y necrosante, vamos a tener lesiones locales en el lugar donde se ha producido la mordedura, ¿ya? Y vamos a tener una acción citotóxica directa sobre los tejidos. Se median por estas enzimas que dijimos, ¿no? Dentro de estas manifestaciones locales evidentes, el edema y el sangrado son muy importantes. Decíamos que es por una alteración del factor 10 de la protrombina, ¿no? Es una acción vasculotóxica hemorrágica. Las manifestaciones locales son dolor, miren, aquí está la mordedura, edema, sangrado local, calor, rubor, aparición de flictenas o ampollas grandes, quiere decir, y el contenido de estas ampollas va a ser sangre. Equimosis, entonces hematoma, necrosis del tejido. Las manifestaciones sistémicas que van a ver después de que pasan las horas y se instaura el cuadro. Entonces, vamos a tener nosotros que el paciente va a tener el famoso alargamiento del tiempo de coagulación. El alargamiento del tiempo de coagulación, ¿cuánto? Mayor a 30 minutos, ¿ya? La sangre incoagulable. El paciente va a sangrar por todos lados y cuando empieza a sangrar por todos lados, ¿qué pasa? Hemorragia en otro sitio. Vamos a tener hipotensión arterial. Como hay pérdida de volemia, vamos a tener que se instaure con el paso de las horas un shock de tipo hipovolémico. El paciente va a entrar en oliguria y como empieza a producir menos orina y luego va a producir nada, la anuria, entra en falla renal y precede a la muerte, ¿ya? Por eso es que debe ser atendido de manera precoz. Tenemos tres tipos de cuadros, leve, moderado y grave, según qué tanto veneno se inoculó. El cuadro leve es donde tenemos dolor leve en el lugar de la mordedura. Vamos a tener edema en un segmento. Quiere decir, muerde el pie, vamos a tener edema de esa extremidad. Hemorragia discreta en el lugar de la mordedura. Los signos vitales pueden estar normales y usted hace un laboratorio y mide el tiempo de coagulación, está normal o un poquito prolongado. Cuando el cuadro clínico es moderado, el dolor es del 1 al 10, 8, ¿ya? Hay dolor. El edema es ascendente en más de 2 segmentos. Allá fue en el pie, se inflamó todo el pie, la pierna, el muslo, un poco más de la pelvis, la otra pierna después. Entonces, tenemos ahí dos segmentos ya comprometidos. Hemorragia en el lugar de la mordedura, gotea constantemente la sangre ahí. Hemorragia sistémica, empiezas a ver sangrado por la nariz, por las encías, ya saben que se llama epistaxis, ¿no? Gingivorragia, otorragia por el oído, por todos lados. Flictenas en lugares que no tienen nada que ver con una mordedura. Si le mordió en el pie, de repente en la espalda aparece una super ampolla que adentro tiene sangre. Los signos vitales pueden estar normales o ya puede haber hipotensión. El tiempo de coagulación puede estar prolongado ya de 10 hasta 30 minutos. Cuando hay bastante inoculación de veneno, el cuadro es grave, el dolor es muy intenso. Del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? 15 le va a decir el paciente. El edema es ascendente, le murió en el pie y ahora está edematizado el pie, la pierna, la pelvis, la otra pierna, el abdomen, el tórax, va subiendo, el brazo. 3 segmentos, incluyendo el tronco, tienen que edematizarse. La hemorragia en el lugar de la mordedura es constante y hay una hemorragia sistémica abundante. Allá mordió el pie, tiene gingivorragia el paciente, sangra en las encías, tiene otorragia, sangra en los oídos, tiene proctorragia, sangra también por el recto, entonces por todos lados, ¿no? Flictenas, necrosis, oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda, hipotensión y shock. Y bueno, el tiempo de coagulación es incoagulable, más de 30 minutos, no coagula con nada esa sangre. Son los tres tipos de cuadros. Ahí vemos, miren, el lugar de la mordedura, donde están marcados los dentes inoculadores. Miren cómo está la extremidad con relación a la otra. Por lo general, nosotros para hacer un seguimiento medimos la circunferencia de la extremidad en centímetros para ver si aumenta de tamaño con el paso de las horas. Miren la equimosis, cómo se instaura en toda la extremidad. Aquí en la mordedura, pero en todo lado está equimótico. Sangra por las encías. Esta mordedura es en la mano. Miren cómo se hace una necrosis en la zona. Bueno, estas ya son imágenes de resuelto el cuadro, el paso del tiempo. Miren esta, por ejemplo, la mordedura es en el pie y vemos todo el brazo violáceo, el otro brazo. Estas son las flictenas, ya con contenido de sangre, ¿no? Aquí vemos otra flictena, ampollas con sangre adentro. Este accidente botrópico, cuando usted tenga, ¿qué tiene que hacer? Pedir laboratorio. Antes de ponerle algo, pida laboratorio. Va a pedir un hemograma con recuento de plaqueta. Pida tiempo de coagulación, es lo muy, muy, muy importante. Tiempo de protrombina.
Mida el fibrinógeno. El fibrinógeno normalmente debe estar entre 200 y 400 miligramos de decilitro. Si empieza a descender, quiere decir que se está consumiendo los factores de coagulación y probablemente va a empezar a subir el tiempo de coagulación, ¿no? Mida CPK, urea, creatinina para ver cómo está el riñón y haga un examen de orina. Bueno, el accidente crotálico, ya vimos el Botrops. Su principal representante de este grupo, pues no es la cascabel. Ya saben, si no tiene chonono, a veces está cambiando. Igual miren ustedes los triangulitos, ¿ya? Que tengan su puntilleado alrededor de un color más claro. Bueno, y miren el cuello como es bien marcado, ¿no? La capacidad glandular de estos animales va de 100 a 500 miligramos de veneno seco. Vean la cantidad de veneno que le pueden inocular. ¿Qué hace el accidente crotálico? Este veneno hace un efecto neurotóxico por la crotoxina, neurotoxina. Tiene veneno, crotoxina y neurotoxina. Entonces, con acción de este veneno va directamente a dañar la transmisión presináptica, inhibiendo la liberación de la acetilcolina y lo que produce es una parálisis motora en el paciente. También hay un efecto coagulante, ¿ya? Acción tipo trombina y convierte el fibrinógeno en fibrina y la sangre también se vuelve incoagulable. Pero lo que más demarca en este veneno es estas dos, la parálisis motora y la sangre incoagulable, porque el veneno es neurotóxico y coagulante. También el veneno es miotóxico, produce un daño de los miocitos. Se produce rhabdomiólisis, ¿ya? Daño del músculo, ruptura de las fibras musculares, liberación del contenido de cada uno de esos miocitos, de todas esas proteínas, hacia el plasma. Entonces, con liberación de ese contenido intracelular del músculo del plasma, vamos a tener la liberación de la principal proteína, que es la mioglobina. La mioglobina va a empezar entonces a liberarse y circular en sangre. Esa mioglobina pues es dañina para el riñón, ¿ya? El riñón va a sufrir por lo tanto una lesión de los túbulos, porque es pues como echarle piedras al río. La mioglobina es dañinísima y produce lesión tubular y va a empezar a eliminarse por el riñón a lo que se denomina mioglobinuria y le va a dar ese color rojo vino a la orina. Usted va a tener una diuresis roja, ¿ya? Color vino, rojo oscuro o café. Por eso es que se torna el veneno, además de miotóxico, nefrotóxico, pero pues por acción del daño del músculo va dañándose el riñón también. Clínicamente, ¿cómo ve un paciente usted con accidente crotálico? Las manifestaciones locales donde se produce la mordedura son poco evidentes. Puede haber dolor y parestesia en el lugar de la mordedura y va a encontrar usted las huellas de la mordedura, especialmente de los dientes inoculadores. Miren, ahí se ven los dos lugares donde entraron los dientes inoculadores, chorrea y gotea. Esas son las huellas de la mordedura. Puede haber enrojecimiento, eritema en el lugar y algunas veces edema. Y las manifestaciones sistémicas, miren, la diuresis, cómo se va a poner. La persona va a sufrir de ptosis palpebral, se le caen los párpados, ¿ya? Parálisis de los músculos extrínsecos, diplopía, dificultad para deglutir, mialgias, parálisis de los músculos respiratorios. Y bueno, ya saben ustedes qué pasa de parálisis respiratoria. Hemorragia por todos lados, chicos, orina roja o marrón, falla renal. También tenemos tres tipos de cuadros, leve, moderado y grave. ¿Ya? Leve vamos a tener dolor, fase miasténica, esa carita de ojos, párpados caídos. La fase miasténica puede estar ausente o un poquito tardía. Mialgia ausente o discreta, orina normal todavía, oliguria ausente, ya, o sea, está orinando bien, buena diuresis. El tiempo de coagulación es normal o prolongado. Cuando el cuadro es moderado, vamos a tener dolor. La fase miasténica va a estar discreta o evidente. Ve la carita con los ojos caídos, ¿no? Como si estuviera cansado con sueño. Diplopía, tosis palpebral, anisocoria, discreta o evidente, no reaccionan las pupilas no reaccionan, chicos, no hay reflejo. Mialgia discreta o intensa, orina de color roja o marrón, oliguria ausente, todavía no ha disminuido la producción de orina, hay orina todavía. Estado general conservado y el tiempo de coagulación está un poco prolongado, o sea, hasta 30 minutos puede estar. Y cuando el cuadro es muy grave, el paciente va a estar postrado, vomitando, la fase miasténica bien marcada, tosis palpebral, visión borrosa, diplopía, anisocoria, oftalmoplegia, disartria, ya no va a poder vocalizar bien, no va a poder hablar, no se le va a entender lo que dice, mialgia intensa, orina oscura, marrón, oliguria primero, luego anuria y luego insuficiencia renal aguda. Vamos a tener signos de insuficiencia respiratoria por la parálisis de los músculos respiratorios, estado general comprometido y la sangre va a estar incoagulable con un tiempo de coagulación mayor a 30 minutos.
Y vemos ahí la carita de un pacientito que ha sufrido mordedura en el cuero cabelludo. ¿Ya? Durmiendo y tan, la serpiente subió a su cama, estaba acampando ahí, tan, le mordió. Y miren cómo se pone el ojo, miren cómo se pone la orejita, miren todo, la equimosis en la cara, como si le hayan golpeado la cara, ¿no? Y el ojito, la conjuntiva. ¿Qué va a pedir en este paciente? Usted pide hemograma, recuento de plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo proterminante, firinógeno, lo mismo que en el anterior caso. Ura, creatinina, ionograma, CPK, que son marcadores, ¿no? Para ver si no hay daño cardíaco, transaminasa, examen de orina y buscando sobre todo que si hay mioglobinuria, ¿no? Hay que recolectar las muestras de cada vez que la persona orine para observar el color. A mí me gusta y es más conveniente ponerle una sonda al paciente, una sonda vesical, para ir cuantificando la diuresis y evaluando el color. Y cada hora se vacía la bolsa y se obtiene una pequeña muestra y vamos juntando las muestras para ver si el color va aclarando o no. Luego tenemos el accidente lachésico, decimos que esta es por la cascabel púa, puga, pucarara, surucucu, chuchupe, jarapa. Tiene mucha más capacidad de glandular, más capacidad de inocular veneno seco, su glándula, de 200 a 1200 miligramos, vean, bastante. Es esta que le decía yo que el triangulito medio manchado, vean cómo la cola de repente, ¡plup!, se hace delgadita, de manera súbita. Aquí tenemos como a veces llegan los pacientes con miren la colita, de la nada se hace chiquita. Con la víbora toda garroteada, nos llegan en bolsa, usted tiene que saber que, bueno, el accidente lachésico tiene efectos similares al Botox, muy parecido. La acción del veneno es proteolítica, coagulante, vasculotóxica, hemorrágica y hay un poco de acción neurotóxica porque estimula el parasimpático. Vean, había en el anterior accidente daño a nivel presináptico. En este caso hay una estimulación del parasimpático. Por lo tanto, este paciente va a tener bradicardia. Nuevamente, como tenemos estimulación del parasimpático, es el único paciente que va a tener shock y que va a tener bradicardia, hipotensión y bradicardia. Diarrea, dolor abdominal, cólico. Las manifestaciones locales vamos a tener dolor, edema, equimosis, sangrado local, flictemas, necrosis. Muy parecido al Botox. Sus acciones hemorrágicas, ¿no? Y las manifestaciones sistémicas, la hemorragia, shock, pero la bradicardia. ¿Cuál es la diferencia entre el accidente de Botox y el accidente lachésico? Si todas van a tener sangrado por todos lados. El paciente con accidente lachésico va a tener bradicardia, hipotensión porque está perdiendo sangre por todos lados, pero su corazoncito no va a aumentar la frecuencia cardíaca porque está estimulado el parasimpático. Por lo tanto, aquí va a haber bradicardia. Pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En el lachésico hay bradicardia. Puede haber diarrea, dolor abdominal, la hipotensión arterial porque está sangrando por todos lados, ¿no? Y tenemos dos tipos de cuadros en este lachésico, el moderado y el grave. El cuadro moderado, ya hay dolor y edema, ya, en el lugar de la mordedura, el edema es ascendente, hemorragia local, puede haber un poco de hemorragia sistémica y sobre todo las manifestaciones vagales, ¿no? Del parasimpático, diarrea, dolor abdominal, bradicardia. Esas son manifestaciones propias de la estimulación del parasimpático. El estado general es conservado y el tiempo de coagulación puede estar hasta 30 minutos y ahí el cuadro es moderado. El cuadro es grave cuando el dolor y el edema en el lugar de la mordedura es muy intenso, edema ascendente intenso, hemorragia local, hemorragia sistémica, ampollas, necrosis, shock hipovolémico y persisten las manifestaciones vagales, diarrea, dolor abdominal, bradicardia, hipotensión. Shock, estado general comprometido, pero el tiempo de coagulación es mayor a 30 minutos a diferencia del anterior. Y usted tiene que saber interpretar el tiempo de coagulación. Dijimos que lo normal es hasta 10 minutos el tiempo de coagulación. Prolongado es cuando va de 10 a 30 minutos. ¿Ya? Incoagulable es cuando está más de 30. Tomen en cuenta eso. Ahí vemos de nuevo Botox, histotóxico, vasculotóxico, hematotóxico, ¿no? Usted va a ver el lugar donde están las improntas, o sea, la inoculación del veneno, dolor, edema, sangrado, flectenas, casos graves, vomitan sangre, lipotimia, sudoración, necrosis, coagulopatía, ¿no? Shock. La crotalus, ahí está, la cascabel, es más neurotóxico, miotóxico y es coagulante también. La fase neurotóxica es lo que más caracteriza a los pacientes con este tipo de accidente. La carita de perdido, la ostosis palpebral, visión borrosa, parálisis de la lengua, de los músculos de la garganta,
parálisis de los músculos respiratorios, mioglobinuria, ¿ya? Y la micrurus, esta faltaba ver, es la acción también neurotóxica pura. Cuando hay coral, cuando hay accidente con esta serpiente, que es muy fácil de identificar por los colores que tiene, ¿no? La coral, una latencia de más o menos 15 minutos hasta que se instauran los síntomas, el compromiso neuromuscular y motor sensitivo. Este paciente va a sufrir más por acción neurotóxica, o sea, la fase va a ser característica de un paciente que ha sufrido daño neurológico. Parálisis de los pares craneales, diplopía, disartria, trastorno de la deglución, cialorrea, disfagia, mareo, cefalea, midriasia, se imaginan cómo está, ¿no? Hipotensión, disnea y hace paro respiratorio. No van a ver que este sangre por todos lados, todo lo contrario, este va a tener una parálisis por daño neurológico. Ahí vemos que no solamente nosotros podemos sufrir accidentes, también los animalitos como los perritos. ¿Ya se cansaron? Vamos a seguir ya lo último, chicos, este es el último tema, pilas, pilas. Cuando usted tenga este tipo de accidentes, tiene que saber qué va a preguntar. ¿Y el animal? ¿Dónde se encontraba? ¿Zona rural, urbana? ¿Dentro, fuera del hogar? ¿Qué estaba haciendo? Es importante saber esto porque hay que ver si el animal lo atacó directamente, pues entonces un temperamento agresivo debe ser de los más venenosas, ¿ya? Si tenemos el animal, ¿alguien sabe reconocerlo? ¿Usted sabe reconocerlo? ¿Busca a alguien que sepa reconocerlo? ¿Qué características morfológicas tiene la serpiente? ¿Será que es venenosa o no? ¿Qué tipo de serpiente será? ¿Ya? Si no tengo al animalito, ¿hay lesión local? Usted ve las lesiones, las improntas, quiere decir los dos lugares donde entraron los colmillos. Hay signos hemorrágicos, hay dolor, hay parestesia, hay compromiso sistémico, todo eso hay que ver. Si usted atiende o tiene la oportunidad de transportar o ir a auxiliar a una persona que ha sufrido este tipo de accidente y debe ser llevado al hospital, o sea, antes de que llegue al hospital, ¿qué no hay que hacer? Y me gusta explicar esto porque a veces ven muchas películas de Rambo y, bueno, se imaginan cosas. Chicos, no hay que usar torniquete, no hay que hacer cortes ni incisiones, nada donde se ha realizado, donde ha sufrido la mordedura. No hay que administrar antiveneno en el sitio de la lesión. No se le debe alcoholizar al paciente, eso más bien entorpece la evaluación del paciente. No hay que inyectar ahí de manera local, no hay que pincharle en el lugar de la mordedura, nada. No hay que poner alcohol, vinagre, queroseno, nada. No hay que intentar ser Rambo ni succionar el veneno, no. No hay que administrar inyecciones que son innecesarias, por favor, no hay que hacer nada de esas cosas. ¿Qué sí hay que hacer antes de llegar al hospital cuando usted tenga la oportunidad de atender a un paciente de este tipo? Retire anillos, pulseras, cadenas, tobilleras, zapatillas. Si puede y tiene las condiciones, coloque un acceso venoso, ponga un suero, ¿ya? Asegure las medidas generales de sostén, quiere decir respira, ventila, ¿ya? Valora el Glasgow, quite todo lo que que pueda quedar atrapado en su cuerpo, transpórtelo de manera apropiada, limpie el lugar donde se ha producido el daño, ¿ya? Realice la asepsia del lugar, inmovilice y eleve el miembro afectado, administre analgésicos si fuera necesario y si usted los tiene a la mano. Y una vez en el hospital, ¿qué hay que hacer? Hay que internar. Este paciente tiene que internarse. Según su gravedad, se puede internar en UTI o en UCI, terapia intensiva o cuidados intermedios. Hay que hacer electrocardiograma, monitoreo cardíaco, radiografía de tórax, laboratorio completo como hemograma, química, ionograma, glicemia, coagulograma, hepatograma, función renal, amilasa, orina completa y enzimas cardíacas, CPK, CPK-MB. Y desde luego las tromboninas. Una vez usted pide todo eso, hay que hacer las medidas generales. Si no las hicieron antes, retirar anillos, pulseras, cadenas, todo lo que les mencionaba, colocar una vía, limpiar el lugar donde se ha producido la mordedura, inmovilizar el miembro afectado, colocar hielo si se puede, administrar analgésicos si hay mucho dolor, darle profilaxia antitetánica, premeditar para evitar que haga reacción anafiláctica. Imagínense, no se muere por el veneno, pero sí porque el paciente hizo una alergia al veneno. Administrar corticoides, difenidraminas para evitar que haga una reacción anafiláctica y dar antibiótico terapia de amplio espectro. ¿Y cuáles son las medidas específicas? Darle el antiveneno. El antiveneno se indica en todo paciente con cuadro compatible con envenenamiento, se haya o no encontrado a la ejemplar, a la serpiente. Debe administrarse de manera precoz en un ambiente hospitalario y por vía endovenosa. La dosis va a depender de la gravedad del cuadro clínico y se administra toda la dosis de una sola vez, una única vez. A menos que no haya respuesta, se puede repetir a las 12 horas ya la administración del antiveneno. La dosis no varía según el peso o la edad del paciente. Los niños deben recibir igual dosis que los adultos, porque no es porque sea niño le inyectaron menos veneno, ¿ya?
y se debe colocar este antídoto diluido en solución fisiológica en 200 o 250 ml, ¿ya? Bueno, evaluamos las manifestaciones clínicas, si son locales y sistémicas, evaluamos el estado general del paciente, los signos vitales, medimos la circunferencia de los edemas de las extremidades que están afectadas, controlamos la diuresis, de preferencia colocamos sonda, verificamos la coloración de la orina y administramos el suero. Esos son los pasos que se deben seguir. Bueno, y hablando un poquito del suero, el suero se obtiene del veneno de las serpientes una vez extraído, se inocula en los equinos en pequeña dosis de manera gradual y progresiva para lograr la sensibilización del animal y así obtener el antiofídico, ¿ya? Por primera vez se creó en la Indochina con venenos de cobra. Simultáneamente en otros lugares se desarrolló en Francia, ¿ya? Contra el veneno de Viperas pit, y en esa época se interpretó que los sueros eran universales. En Sudamérica, Vital Brasil produce sueros con venenos de serpientes autóctonas de Brasil y como por continuidad también que hay en Bolivia, ¿ya? Le dio carácter de especificidad y la OMS recomienda elaborar sueros con venenos de animales que habiten en la zona donde se van a utilizar. El Vital Brasil entonces en 1901 fabricó la primera ampolla de suero antiofídico específico según la especie. De ahí que usted tiene que aprender a identificar cuál es la especie para poder elegir el antídoto, ¿no? El suero antiofídico tiene un mecanismo de acción por unión antígeno-anticuerpo. Miren, el veneno ingresa, usted administra el suero con anticuerpo y este va a producir una unión antígeno-anticuerpo que va a neutralizar el veneno, de esta manera no lo deja actuar en el cuerpo. Y estos son los diferentes sueros antiofídicos. En LASA tenemos combinaciones para dos tipos de serpiente, ¿ya? Tenemos el botrópico laquésico. Estos frasquitos, o vial, también se llama vial, contienen la cantidad de inmunoglobulinas para neutralizar 25 miligramos de veneno de Botrops y 25 miligramos de veneno de lachesis. Se llama suero antiofídico polivalente botrópico lachésico y es de color amarillo. Hay una serie de cuidados que hay que tener con este tipo, ¿no? De viales. Tenemos el botrópico crotálico, ¿ya? También se llama suero antiofídico polivalente botrópico crotálico. Un vial de estos contiene la cantidad de monoglobulinas para neutralizar 15 miligramos de veneno de Botrops y 5 miligramos de veneno de Crotalus. Miren, aquí Botros y Lachesis, aquí Botros y Crotalus. Podemos usar para ayudar con dos tipos de venenos diferentes. Entonces, eso hace más fácil su uso. Cosa que si usted tiene dudas si es Botros o Crotalus, pone este. Si tiene dudas si es Botros o Lachesis, pone este otro. ¿Ya? Aquí tenemos el Biol, suero antiofídico Biol, producido en Argentina, para botrópico y crotálico, liofilizado, este de aquí, ya no viene en polvo, viene en líquido. Un vial de 10 ml contiene la cantidad de monoglobulinas para neutralizar 25 miligramos de Botrops y 4 miligramos de Crotalus. ¿Ya? Ven que es poquito porque ustedes ven que hace un momento vimos la mordedura de las serpientes, podían tener 100, 200, 500 miligramos de veneno seco. Entonces vamos a usar más de uno, ¿no es cierto? Bueno, previamente a hacer la administración del suero, usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, 15 a 30 minutos antes de administrar el antiofídico, usted debe administrar al paciente hidrocortisona por vía intravenosa. En los adultos ponemos 500 miligramos y en los niños ponemos de 5 a 10 miligramos por cada kilo de peso. Luego de poner hidrocortisona, usted le va a poner clorfeniramina al paciente, es un antialérgico, o difenidramina, porque hay una gran posibilidad de que el paciente nos haga reacción alérgica al suero antiofídico o al antiveneno. Porque no se olviden que es derivado animal, entonces puede hacer también alergia al paciente y se nos muere por la alergia. Entonces no hay que dejar que eso pase. Tenga a la mano adrenalina, aminofilina, equipo para intubar en el caso que nos haga una reacción alérgica, un shock anafiláctico, un paro, ¿no? Hay que tener todo para hacer medidas de soporte o de sostén. Posteriormente de que administró todo y tiene todo, recién administra la dosis del suero. Si el accidente botrópico es leve, por la clínica que vimos y hace un momento, usted sospecha que se ha inoculado entre 50 y 100 miligramos de veneno. Entonces va a usar suero antiofídico, Botrops lachésico, de 4 a 6 viales o frascos. Si el cuadro es moderado, sospechamos que se ha inoculado entre 100 y 200 miligramos de veneno. Entonces, en el cuadro moderado vamos a usar de 6 a 8 viales. Y si el cuadro es grave, sospechamos que se inoculó más de 200 miligramos de veneno. Entonces aquí podemos usar 10 o más
viales de este tipo de suero antiofídico Botrox lactésico. Si tenemos un accidente crotálico, ¿ya? Cuadro leve, sospechamos que se inyectó más o menos 50 miligramos de veneno, usamos 10 viales del suero antiofídico Botrox crotálicos. Si el cuadro es moderado, sospechamos que se inyectó de 50 a 100, entonces podemos usar de 10 a 20 viales. Y si el cuadro es grave, quiere decir que se inyectó más de 100 miligramos y podemos usar 20 o más viales. En el accidente lactésico, ¿ya? Tenemos dos cuadros, dijimos moderado y grave. Entonces, si es moderado, probablemente unos 300 miligramos de veneno. Aquí usamos de 10 a 15 viales de suero antiofídico Botrox lactésico. Si el cuadro es grave, usamos 15 o más viales. ¿Ya? ¿Y cómo debemos prepararlo? Se disuelve todas esas ampollitas que hemos calculado en una solución fisiológica o podemos usar también solución glucosal 5% si el paciente no es diabético, en dosis única. Cada ampolla que tenemos debemos diluirla en más o menos 50 ml. Ejemplo, si son 6 ampollas, entonces se van a disolver 6 por 5, 30 en 300 ml de suero. En niños tratamos de usar menos cantidad de volumen por la capacidad que ellos tienen de poder soportar el volumen menos, ¿ya? Y se debe iniciar un goteo a 10 gotas por minuto, primero lento. Si en 1 o 2 horas vemos que no ocurre ningún tipo de reacción alérgica, ya podemos nosotros aumentar el goteo. ¿Ya? Si no ocurre reacción alérgica, podemos aumentar el goteo y hacer que pasen 2 horas el resto del suero. Y siempre tener a la mano dipirona porque puede hacer fiebre y medicamentos para el uso en el caso que nos haga anafilaxia, ¿ya? Que nos haga alergia, como por ejemplo la adrenalina. Hay que vigilar bien al paciente, hacer un seguimiento posterior a evaluar las respuestas que pueden tener clínicamente, ya sean manifestaciones locales o sistémicas. Locales, decíamos el dolor, el edema, medir el perímetro de las extremidades, ver las esquimosis, podemos marcarlas con un marcador para saber cuáles son, si han crecido, si han disminuido, si se mantienen. ¿Ya? El sangrado, aspirar flictenas con una jeringa, ¿ya? No las reviente, no las abra, solamente aspírelas. De 12 a 24 horas después hay que evaluar nuevamente el tiempo de coagulación, hay que evaluar nuevamente el fibrinógeno. Y ante la persistencia de las manifestaciones clínicas, considerar la administración de 2 a 4 viales más, ¿ya? 12 horas aproximadamente después de que se hizo la primera administración de antiofídico. Aquí vemos frascos que se van vaciando la orina del paciente cada hora y se obtiene un poquito de muestra y se pone en frasco y se va cuantificando o verificando la calidad de la orina cada hora. Y vemos, miren, en la primera orina cómo era, la segunda, la tercera, la cuarta y a la última, miren, más clarita. De esa manera se hace un buen seguimiento al paciente. Casos especiales, embarazadas y niños, usamos el mismo esquema. Si no, se van a morir. Hay que usar, chicos. Paciente renal, hipertenso y paciente cardiópata, hacemos la dilución no en fisiológico, sino en solución glucosada y hacemos una infusión en mayor tiempo. No le pasamos tan rápido, le pasamos un poquito más lento la dilución. Paciente con diabetes mellitus, usamos fisiológico, ya no usamos glucosado. Bueno, el tratamiento hospitalario decimos que pueden haber reacciones al suero antiofídico, pueden haber reacciones inmediatas y pueden haber reacciones tardías. Las reacciones inmediatas, estamos terminando ya, pirogénica, anafiláctica y anafilactoide, y las reacciones tardías, la enfermedad del suero. ¿Ya? Las reacciones inmediatas, vamos a ver, pirogénica, que el paciente nos haga fiebre cuando administramos el suero. ¿Por qué? Por la presencia de los pirógenos que se están administrando. ¿Qué hay que hacer cuando pasa esto? Disminuye la velocidad de goteo, verifique la administración de otro suero para ayudar a diluir y dar antipiréticos o antitérmicos, ¿ya? Dipirona, algo así. Reacción anafiláctica es pacientes que previamente estaban sensibilizados a productos de caballo que han consumido pelo, carnes. Pero, entonces, esta está mediada por IgE. Hay que combatir la anafilaxia, todo lo que tiene que ver con bajar la alergia. Y reacción anafilactoide, esto es en pacientes no sensibilizados. Puede ocurrir en la primera aplicación. Aquí lo que ocurre es una activación del complemento por vía alterna. No intervienen los anticuerpos y se liberan grandes cantidades de C3 y C5, o sea, anafilotoxina. No se detecta por prueba cutánea esto y también se debe manejar como si fuera una reacción alérgica. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el tratamiento para la reacción anafiláctica? Está aquí, y la anafilactoide, vamos a poner adrenalina subcutánea o podemos poner intravenosa. Damos antihistamínico, antialérgico y damos corticoide. Esa es la manera en la que se maneja. ¿Ya? El tratamiento hospitalario incluye también administración de analgésicos, porque el dolor es el síntoma más marcado dentro de todos los cuadros clínicos descritos.
Hay que dar antibióticos en caso de que tengamos sobreinfección, que seguramente la vamos a tener. Sugerimos usar amoxicilina combinada con ácido clavulánico, cloxacilina o metronidazol. Profilaxis antitetánica y luego de corregir la coagulopatía, toxoide y toxoide suero antitetánico. Se puede desarrollar rhabdomiólisis, decíamos, ¿no? Es por la mioglobinuria. Bueno, tenemos lesión de los miocitos, liberación de mioglobina, daño del riñón por esa mioglobina y eliminación de mioglobina por la orina, que se llama mioglobinuria, tenemos sangre roja. Para mejorar eso, ¿qué hay que hacer? Hidratar al paciente. Hidratar, hidratar, hidratar. Alcalinizar la orina con bicarbonato de sodio. Dar bicarbonato de sodio al paciente 1 equivalente por kilogramo de peso en cada dosis. Alcalinizar hasta que alcancemos que la orina tenga un pH urinario de 7 y debemos vigilar los electrolitos, sodio, potasio y calcio. En caso que disminuya la producción de orina, se produzca oliguria, hay que forzar a que el riñón orine y podemos dar furosemida o mannitol. Controlamos estrechamente la función renal, hacemos laboratorio, urea, creatinina, examen general de orina de manera continua y vigilamos, ¿ya?, la producción de orina y hacemos cuantificación por hora. ¿Qué complicaciones pueden haber en el accidente botrópico? Síndrome compartimental en el lugar donde se ha producido la mordedura, absceso, necrosis, shock, insuficiencia renal aguda. En el accidente crotálico, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal. En el accidente lachésico, las complicaciones son similares al botrops, decíamos, síndrome compartimental, absceso, necrosis. Y en el accidente lapídico, que no hemos hablado mucho de esto, el último, solamente que es neurotóxico, insuficiencia respiratoria. Ahí vemos cómo las lesiones demoran mucho en sanar, ¿ya? Los edemas vienen a resolverse. El síndrome compartimental se soluciona con fasciotomías o corte de la fascia que recubre el músculo para que libere la tensión que hay dentro. Y bueno, decíamos, ¿cómo sabemos qué suelo utilizar en caso de la hilasa? Según el cuadro clínico. Si el cuadro clínico es inflamatorio hemorrágico, el paciente tiene inflamación y hemorragia por todos lados, usted sospeche que la serpiente, si no la sabe reconocer o no se la han traído, puede haber sido una botrops o una lachesis. En ese caso, usted usa el suero botrópico lachésico, que es de color amarillo, etiqueta amarilla. Si el cuadro es netamente neurotóxico, o sea, usted tiene el paciente que viene con tos y palpebral, todo lo que es afección neurológica, ¿ya? Daño neurológico severo. Entonces, probablemente puede ser una crotalo o una micruro. Entonces, en este caso, usa el suero botrópico crotálico, que es de etiqueta azul, ¿ya? Eso es la manera más sencilla de saber qué suero van a utilizar. Hay que examinar el sitio de la mordedura siempre, la mordedura con trayecto en arco, no triángulo, arco, que no tiene hemorragia, que no tiene edema, que no hay fascias miasténicas, o sea, no hay daño neurológico, no hay mioglobinuria. El tiempo de curación está normal, señores, es una serpiente no venenosa. Vean que el medamea de soporte son agresivas, por eso hay que estar seguros que realmente es una serpiente venenosa para no someter al paciente a este tratamiento en vano. Como por ejemplo vemos aquí, es redondita la mordedura y por lo tanto no precisa. Aquí vemos otra, no se ve bien porque la imagen está pixelada. Ella, redondita la mordedura, no precisa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Yo sé que es un tema larguito, pero hermoso el tema. Lindo. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla ahora. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Me entré un poquito atrasada, doctora, que yo tuve que salir para hacer una inyección a una paciente. Ya, muy bien, gracias. Doctora, Gracias. Sí. doctora, si en todo caso me encuentro en una área rural, ¿no? Donde no tenga las condiciones para hacer todos esos tipos de laboratorio, ¿cómo pudiera proceder? Hace las medidas de soporte prehospitalaria, quita todo lo que dijimos que tiene que quitar al paciente, pone suero, oxígeno, antitetánica, analgésico, suero y se lo trae a la ciudad lo más rápido que pueda. Esa es la Eh, manera ¿Y si de no salvar puede, eh, doctora? el la veneno papa. reacciona diferente en cada persona, ¿no? No hay un tiempo determinado para saber cuánto tiempo yo tengo para darle tratamiento o el paciente se va a morir. Así es, la absorción es distinta, la cantidad de veneno es peculiar en cada paciente, en cada persona también. El lugar de la mordedura es importante. Entonces, todas esas cosas pueden influenciar en la velocidad en la que se instaure el cuadro clínico. Es importante por eso que cuando llegue este tipo de paciente usted lo vigile, se sienta a su lado y lo atienda con pinzas, no lo descuide. Y si no hay condiciones, como me pregunta hace un momento, no hay
forma de que usted le administre antiofídico en el lugar donde está, agarre la ambulancia y se lo trae volando a la ciudad. Nadie le va a rechazar un accidente ofídico porque es vida o muerte, ¿no? Gracias, Gracias. doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta?